Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Bien, hermano, que el Señor le bendiga en esta calurosa mañana. Qué bueno poder verles un inicio más de semana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos sin pérdida de tiempo a abrir nuestras Biblias. Allí en Jonás capítulo 1. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Espero que haya venido dispuesto en esta mañana. Aleluya, no hay cosa mejor que venir con expectación de que algo va a pasar. Creo que esa es la mejor atmósfera que nosotros hemos sido llamados a crear cuando venimos a la iglesia, hermano. Un ambiente de expectación, un ambiente de que algo maravilloso va a suceder. Porque eso se llama fe. Tener la certeza de que Dios está presente y que va a hacer cosas maravillosas. Y Dios honra esa fe. Así que vamos a buscar nuestras Biblias allí en Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y luego vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Yo tengo un tema que compartir en esta mañana contigo. Y es el siguiente: el propósito divino del que toquemos fondo. El propósito divino del que toquemos fondo. ¿Ya tiene la escritura? Bien, póngase en pie entonces. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Padre y buen Dios, en esta hora agradezco la oportunidad que tú me das de poder dirigirme a tu pueblo. Pido la intervención de tu Santo Espíritu, primeramente que me ayude a mí a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas edificadas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio que me concedes, Señor. Sé cuál es mi posición y te doy gloria y alabanza por ello. Gracias por tu santa presencia en este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Quiero que observemos algo en la historia turbulenta de Jonás. Y es que es algo curioso que él no había orado a Jehová desde que se embarcó a un lugar llamado Tarsis. De hecho, él estaba huyendo. Quería irse a otro lugar contrario a lo que el Señor le había señalado. Y aquí hay algo interesante que quiero resaltar. Y es que cuando uno está en rebelión a Dios, así como se encontraba Jonás negando hacer la voluntad de Dios,
de ir a un determinado lugar cual él lo mandaba, hermano, siempre tenemos la actitud de huir de Dios. Repito, siempre que estamos en rebeldía o en pecado, no buscamos de Dios. Nuestra reacción es poner distancia entre Él y yo. Y esto lo vemos desde los comienzos de la historia humana. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera actitud que tuvieron fue huir. Cuando David, hermano, cometió el pecado con Jezabel, aparte de otros, su primera actitud fue ausentarse de su relación con Dios aproximadamente un año. Un año. El hijo pródigo salió de la cobertura de su padre cuando tomó la decisión de salir de donde lo tenía todo. Repito, cuando estamos en rebeldía con Dios, nuestra reacción es no tener comunión con Él, sino apartarnos. Así que una actitud muy común de aquel que está en rebelión, repito, es que está renuente a buscar de Dios. Y es por eso que Santiago 4:8 dice lo siguiente: acercaos a Dios. Acercaos a Dios, pecadores, limpiad vuestras manos. En el caso de Jonás, él quería, fíjese bien lo que le voy a decir, marcar distancia entre la voluntad de Dios y la suya. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Irse a Nínive. Pero ¿cuál era su voluntad en rebeldía? Irse a Tarsis. Él quería marcar distanciamiento entre la voluntad divina y su propia voluntad. Entre Nínive y Tarsis hay una distancia de 5.911 kilómetros. Para que usted se dé una idea, es como atravesar 22 veces El Salvador. Así de lejos estaba. Pero él no solo quería marcar distanciamiento entre la voluntad de Dios y la suya, también quería marcar distanciamiento en cuanto a su relación con Dios. Fijémonos que él no buscó a Dios cuando la tempestad llegó a la embarcación donde él se encontraba. Al contrario, dice la escritura que él bajó y en vez de arrodillarse y orar, él estaba durmiendo. Y fue hasta que en un acto de soberana misericordia de Dios que él expuso el pecado de Jonás y no tuvo más remedio que confesarlo ante los demás, hermano, que ni aún allí, fíjese bien lo que le voy a decir, buscó de Dios. Lo confesó su pecado, mas no mostró arrepentimiento. Es más, él quiso asumir la culpa de su pecado, la paga de su pecado con su muerte, porque él mismo dijo: échenme al mar y la tempestad cesará. Si usted se fija, ni aún en ese momento tan crítico de su vida estuvo dispuesto a buscar de Dios. Qué triste es cuando el orgullo, la obstinación puede más que la sensatez. ¿Hasta dónde nos puede llevar nuestra obstinación, hermano? Yo le voy a decir a dónde nos puede llevar: a tocar fondo. ¿Me escuchó?
Cuando la insensatez y la obstinación y el orgullo puede más que el ser sensato y buscar misericordia de Dios, Dios permite que lleguemos a un lugar bien difícil, que toquemos fondo. Encontré una definición de esto muy interesante del tocar fondo, y dice así: es una expresión frecuente que alude a hechos negativos, a condiciones adversas que por diversas razones se agudizan. Muchas veces producto de nuestra obstinación, soberbia, orgullo, actitudes que obviamente nos llevan al colapso. Tal como dice Proverbios 16:18, que antes del quebrantamiento, ¿qué viene? Es la soberbia. Y antes de la caída, es decir, antes de tocar fondo, ¿qué precede? La altivez del espíritu. Mire hasta dónde nos puede llevar la soberbia y la altivez de espíritu: a tocar fondo. La expresión de tocar fondo es muy dramática y da una sensación de vergüenza, de abandono, de desesperanza, degradación en cuanto a nuestra dignidad. En el caso de Adán y Eva, fue tan grande el impacto que sintieron cuando tocaron fondo, porque ellos tocaron fondo, hermano, coquetearon con lo prohibido al punto que llegaron a un nivel donde se sentían avergonzados. Porque el pecado, ese es el sentimiento que genera vergüenza. Da un sentimiento de culpabilidad que nos aleja de Dios y que nos hace huir sin que nadie nos persiga. Y ese es el sentimiento de vergüenza que sintió Adán y Eva estando en el fondo, cuando tocaron fondo. Fue un sentimiento completamente nuevo que nunca antes habían experimentado. Triste, pero así es. En el caso de David, su cuerpo fue deteriorado a medida que su vida espiritual colapsaba. A medida que él se negaba a confrontar su pecado, él tuvo que descender, él tuvo que tocar fondo. Y estando en ese lugar, su cuerpo empezó a deteriorarse. Tanto así que el Salmos 32, 3 al 4 habla de su experiencia al tocar fondo. Y dice esto: mientras callé, mientras todo estaba oculto, escondido, mientras estaba en el fondo, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se volvió mi verdor en sequedad de verano. En el caso del hijo pródigo, el tocar fondo lo llevó a una degradación total en cuanto a su dignidad. Después de tenerlo todo en su casa con su padre, ahora ¿dónde se encontraba? Deseando comer alimentos para cerdos. Él había tocado fondo. Y en el caso de Jonás, la sensación de tocar fondo fue como el de estar en un sepulcro, pero vivo.
Yo no puedo imaginar esa experiencia, estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, hermano. Como repito, es como estar en un sepulcro, pero vivo. Tanto así que Jonás se expresó cuando tocó fondo, porque ese fue cuando tocó fondo Jonás, entrar al vientre del pez. Dice Jonás 2:6, descendí, fíjese bien, descendí, toqué fondo a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida. ¿De qué dice allí? ¿Cómo consideraba ese lugar en que se encontraba? Un sepulcro. Oh Jehová, Dios mío. Como nos damos cuenta, el tocar fondo trae degradación moral, física y espiritual. ¿Y eso por qué? Por nuestra obstinación, por nuestra soberbia, por nuestra altivez de espíritu. Dios permite que lleguemos a ese lugar con propósitos. Y aquí voy al punto. Me pareció tan interesante la definición de tocar fondo que le voy a decir cómo termina esa definición. Ya le dije las cosas negativas, pero al final dice lo siguiente del acto del tocar fondo. Fíjese bien lo que dice: ese lugar donde se arroja una luz de esperanza. Mire, no es un lugar del fin, es un lugar donde se arroja también una luz de esperanza al final del camino. Partiendo de esto, yo he descubierto por lo menos 2 propósitos divinos que arrojan luz cuando se toca fondo. Y vamos a verlos. Repito, quiero iniciar diciendo esto: el tocar fondo no es el fin. ¿Me escuchó? Yo quiero que por favor esto se lo lleve en su mente y en su corazón, porque si no le va a servir a usted, le puede servir a otra persona que puede estar en una condición diciendo que ya no hay esperanza para él. Mientras hay vida hay esperanza, Señor. Y por eso le quiero decir esto: el tocar fondo no necesariamente es el fin de una persona. Es un lugar donde puedes empezar. Escuche esto: es un lugar donde puedes empezar a hacer las cosas que dejaste de hacer. Se lo vuelvo a repetir. El tocar fondo es un lugar, se convierte como en una oportunidad para volver a hacer las cosas que por descuido dejaste de hacer. Y esto lo vemos en el caso de Jonás. Jonás había dejado de tener comunión con Dios. Jonás se resistía a tener comunión con Dios, y por consiguiente la falta de comunión lo había llevado a generar desconfianza en el plan y propósito divino para su vida, y empezó a cuestionar si lo correcto era ir a Nínive y predicar un mensaje de salvación. Empezó a cuestionar. Empezó él a debilitarse en cuanto a confiar en el plan de Dios para su vida, al punto que decidió optar por confiar en sí mismo e irse a un lugar donde Dios no lo quería. Quiero que note esto, hermano: la falta de comunión genera desconfianza.
Escucha, la falta de relación con Dios debilita la fe. La falta de una relación saludable con Dios me hace cuestionar sus propósitos para mi vida, al punto que puedo terminar haciendo mi voluntad y no la voluntad de Él. Por eso es que la Escritura dice que la fe, la confianza en Dios, viene por el oír palabra. Viene por el acto del tener comunión con Dios. Cuando yo me excluyo de la comunión con Dios, lo primero que me encuentro es con incredulidad, con temores y con dudas. Por eso me preocupa el hecho de que usted se ausente de su Dios. Por eso me preocupa el hecho de que usted deje de recibir palabra de Dios. Porque si no se alimenta de palabra de fe, su confianza en Dios terminará debilitándose y terminará en lugares donde no le corresponde estar, y sufrirá las consecuencias de sus actos. Repito, la comunión, la falta de comunión con Dios produce desconfianza en Él. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Se aisló de la comunión con Dios, perdió confianza en cuanto a propósito divino y terminó haciendo lo que él creyó era lo correcto. No deje de orar. No deje de buscar a Dios. No deje de tener comunión con otros que profesan su fe, porque ese es un peligro. Lo puede apartar del propósito de Dios para su vida y llenarlo de incredulidad, de incertidumbre, de zozobra. Y en estos tiempos es peligroso que lo hagamos. Sin embargo, aquí voy al punto, fíjese bien. Sin embargo, al tocar fondo, por su obstinación y soberbia, estoy hablando de Jonás. Sin embargo, a pesar de todo eso, cuando él tocó fondo, él tuvo la oportunidad de retomar una vez más el qué, lo que había descuidado, que era comunión con Dios. Fíjese bien, allí cuando tocó fondo, él dijo: ya no voy a huir de Dios. Estoy en situación extrema, pero ¿qué puedo perder? Y él empieza a invocar una vez más a aquel que había ignorado por mucho tiempo. Y ahí lo vemos en Jonás 2, 1 al 4. Vemos lo que pasó con Jonás cuando tocó fondo. Repito, y es que el tocar fondo nos da una oportunidad de hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Volver a hacer lo correcto. Ahí en Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: entonces, fíjese hasta cuándo empezó a tener comunión. ¿Hasta cuándo oró Jonás? No oró durante la tempestad. No oró cuando el mar desafiante lo esperaba, sino cuando tocó fondo. Cuando tocó fondo, en vez de rendirse en su realidad y quedarse así y decir: es un caso perdido mi vida, él volvió a retomar la comunión perdida con su Dios. Y dice Jonás 2:1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre, desde el vientre del pez. ¿Qué
necesidad tenía Jonás de llegar a ese lugar para empezar a tener comunión con Dios? Pero a veces así somos meros extremos, ¿verdad? A veces queremos por las malas y no por las buenas entender a veces las cosas, señores. Lamentablemente así somos de complejos nosotros. Pero también se da cuenta uno de la gran misericordia de Dios. Porque allí cuando Jonás empezó a tocó fondo y empezó a reanudar la comunión con Dios, ¿saben lo primero que surgió en Jonás? Confianza. Lo que yo le decía, si tú te alejas de Dios, pierdes confianza. Te haces incrédulo, te haces miedoso, te haces temeroso. Pero cuando tú estás cerca de Dios, cuando empiezas a tener comunión con Él, lo primero que sucede es que tienes confianza. Te haces creyente. Empiezas a esperar milagros y oportunidades que Dios puede otorgarte en esa vida que estás llevando, ahí donde tú has caído. Y por esto es que es sorprendente lo que Jonás dice. El capítulo 2 de Jonás, durante esos versículos, es increíble porque no solamente se ve una comunión restablecida con Dios, sino que inmediatamente le viene la confianza a Dios. Confianza hacia Dios. Por eso es que dice allí Jonás 2:2, invoqué, ¿y qué dice al final? Y él, ¿qué es eso? Tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Invoqué. Fíjese bien, ahí está teniendo relación con Dios. Inmediatamente en base a esa relación viene otra vez esa fe que había debilitado y empezó a creer por milagros inmerecidos. Invoqué y él me oyó. Mire Jonás 2:4 lo que dice. Es más dramática su fe aquí. Es más viva, es más ilustrada, Jonás 2:4 dice: desechado soy. Obvio, estaba en el fondo, mas mire lo que sucede cuando uno tiene comunión con Dios, aún allí. Desechado soy, mas aún, ¿qué dice? Mas aún veré tu santo templo. Y ese sí es tener fe. Porque le voy a decir una cosa, amado. Jonás merecía esa situación. Job no merecía esa situación y sin embargo fueron las mismas palabras. Yo sé que mi Redentor vive y de esto me levanto. Job no estaba penando por algo malo que había hecho. Usted ya sabe la historia, ¿no? Pero Jonás sí. Las consecuencias de su pecado lo habían llevado a tocar fondo. Pero la cosa que quiero resaltar en esta hora es la misericordia de Dios como es. Que a pesar que aunque merezcamos el justo castigo, aún allí si tú invocas con sinceridad a tu Dios, Él escucha. Él escucha. Él es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos. Y me impacta realmente la oración de Jonás, porque repito, no lo vemos titubeante a pesar de que está en un lugar terrible. No lo vemos diciendo: ay Señor, es cierto, merezco esto. No, completamente diferente como eran las actitudes anteriores. Estaba orando, ahora estaba buscando. Y por eso es que ahora su fe empezaba a brillar con intensidad, al punto que él se vislumbraba a sí mismo, no engullido por el pez con el tiempo, ¿no? Sino en el templo de Jehová. Esa es fe.
Ese es el resultado de la fe. Confianza de que tu oración no será rechazada y que tendrás oportunidad para algo grande, aunque no lo merezcas. Cuando David tocó fondo y volvió humillado a buscar a su Dios, fíjese que lo mismo sucede. Buscan, cuando tocan fondo, buscan, empiezan a buscar, empiezan a hacer las cosas que habían dejado de hacer. Cuando él tocó fondo, empezó a humillarse, se humilló. Cuando fue confrontado por aquel profeta, él no negó. Dios quería restablecer esa comunión con él. Y allí fue donde descubrió lo siguiente David. Fíjese bien. Allí donde Dios le encontró en el fondo de su vida, con su cuerpo deteriorado, con su vida espiritual aparentemente deteriorada, allí encontró una revelación de Dios sobre lo que es una ofrenda grata para Dios. Increíble. Y él dice en Salmo 51, 17, él descubrió esto, que las mejores ofrendas, fíjese bien, allí en el fondo, allí al tocar fondo, él descubrió esto, que las mejores ofrendas no son dadas por hombres que nunca fallan. Y lo voy a volver a repetir. Las mejores ofrendas para Dios no son de hombres que nunca fallan, sino son de hombres y mujeres que reconocen su pecado y se arrepienten y vuelven a Dios. ¿Dónde descubrió eso? Tocando fondo. Se le vino esa revelación en el acto de tener comunión con Dios. Y por eso se escribió en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios, la mejor adoración, ¿son qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él descubrió que al tocar fondo y tener la actitud correcta, humillarse, buscar arrepentimiento, hacerse consciente de que había pecado y que necesitaba el perdón de Dios, es decir, al humillarse, encontró que había favor de Dios para su vida y que Dios no estaba para despreciarlo, sino para recibirlo una vez más en sus brazos. ¿Dónde encontró esa revelación? Al tocar fondo. Escuche esto. Quiero retomar un poco sobre la vida matrimonial, porque yo he entendido, amado, que mi relación con Dios es como una relación de pareja. De hecho, estamos por ser desposados. Ahora tenemos una relación de noviazgo con Dios, pero vamos a ser desposados. Así que la relación entre Cristo y la iglesia siempre es figurada con el matrimonio. Así que voy a contextualizar este acontecimiento de Jonás y lo quiero enmarcar en la vida de pareja, en los matrimonios de hoy en día. Pueda que usted haya tocado fondo en su relación matrimonial. ¿Me escuchó? Pueda que en este momento algunos de ustedes estén considerando la separación y peor aún el divorcio. Están tocando fondo. ¿Me escuchó? Están tocando fondo. Porque dicen, ya no hay más remedio, ya no podemos solucionar esto, así que lo mejor es que tú agarres camino y yo agarro camino. Los niños se van repartidos.
Qué terrible, los niños no son ninguna mercancía para repartirse. Piénselo, por favor. Estás tocando fondo. Cuando de repente estás considerando la separación o el divorcio en tu relación, es porque estás tocando fondo. Y es que algo pasó que dejaste de hacer y que te ha llevado a ese lugar. ¿Me escuchó? Y lo mismito, lo que le pasó a Jonás les está pasando a muchas parejas. Han dejado de tener comunión con su cónyuge. ¿Me escucha? Tienen tiempo para todo. Hay que trabajar, hay que comprar, hay que llevar a los niños a tal lugar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no hay tiempo para la pareja, no hay comunión para la pareja. Y después dicen: ¿y por qué tengo tantos problemas en mi hogar? Ha dejado de tener comunión con su cónyuge, porque está más afanado haciendo pisto, porque está más afanado vistiendo a sus hijos, teniendo lo mejor equipada su refri para darles alimento a los hijos. Pero yo le voy a decir una cosa: sus hijos son más que cuerpos que alimentar y vestir, son almas que van hacia la eternidad, y usted es responsable de ellos mientras están en su casa. Falta de comunión. No hay tiempo para hablar. El hombre llega cansado, la mujer viene agobiada de tanto oficio, etcétera, etcétera, y ya no hay tiempo. Servirme la comida, me voy a acostar y punto. Ya no hay diálogo. ¿O me equivoco? Aló, iglesia. ¿Qué es más importante para usted? ¿Trapos viejos? Un hogar sólido. ¿Qué es más importante para usted? Paredes que son eternas y no usted y su casa. ¿Qué es más importante? Yo voy a cuidar más mi hogar que unas paredes que van a levantar, que aún van a estar ahí levantadas, y yo voy a morir. Priorice, por favor, priorice. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para usted? Es que no me queda tiempo, hermano. Yo paso muy afanado. Es que viera que yo solo paso viendo, haciendo esto, haciendo lo otro, y que tengo que ser proveedor para su familia. Exacto, tiene que ser proveedor para su familia. Eso no lo voy a negar. Tampoco Dios se lo dice que lo deje de hacer. Pero sepa que si se casó, usted tiene doble responsabilidad. No solamente ser proveedor en su casa, sino también ser pastor de su casa, ser sacerdote en su casa, cuidar a su mujer, cuidar a su marido, cuidar a sus hijos, porque si no, otro lo va a cuidar por usted. Y no va a ser culpa del fulano, no va a ser culpa de la mengana, va a ser culpa de usted, porque en un momento dado de su vida dejó de hacer lo que se supone que tenía que hacer en una relación: tener comunión. Y la falta de comunión que dijimos que genera falta de confianza. Falta de confianza. ¿Por qué le pasó a Jonás? Dejó de tener comunión con Dios. Él agarró por un camino y Dios lo quería por otro camino. ¿Qué sucede hoy en día con las parejas cuando no tienen comunión? Uno agarra por un camino y otros agarran por otro camino. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué es sinónimo eso? De falta de comunión. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Imposible. Debe de haber ¿qué? Acuerdo. Debe de haber relación para que las cosas caminen a la par. ¿Por qué mejor no empezar a tener comunión sólida con su pareja? En vez de estarse quejando y echándole la culpa, ¿por qué no empieza a hacer su trabajo usted? ¿Me escucha?
¿Por qué en vez de pelear y buscar culpables, por qué no mejor humillarse y pedir perdón? ¿Me escucha? Porque vuelvo al punto. Mientras no hay humillación, no se logra salir del fondo. David salió del fondo cuando estuvo contrito y humillado ante su Dios. Vio la luz al final del túnel. ¿Por qué no la ves tú? Porque estás esperando que la otra o el otro haga lo que te corresponde hacer a ti. Es que, hermano, yo no fui el culpable, pero alguien debe de dar el primer paso. Y si no es el culpable, pues hágalo usted, si verdaderamente dice amar lo que tiene en su casa. Me encanta que Dios siempre da el primer paso antes que lo demos nosotros. Como ejemplo, nos lo ha dicho. Él siempre da el primer paso en las relaciones con nosotros, si se da cuenta. Él siempre da el paso, porque así es Dios. Y si somos hijos de Dios, imitemos esa virtud. Busque. Ya no venga con aquel tono de ofensa, de queja, de pelea. Quite la espada de su mano y ejerce el ministerio de reconciliación al cual ha sido llamado. Tiene la oportunidad de empezar a hacer lo que dejó de hacer allí. Véalo como una oportunidad. No es el fin, es que lo más fácil es eso. No, es incompatibilidad, hermano. Incompatibles somos nosotros. No, yo lo que siento es que no hay voluntad en ambas partes. Porque repito, lo más fácil es huir de la responsabilidad que hacerle frente. Así que en vez de pelear, repito, busquen y buscar culpable, mejor humíllese y pida perdón. Hable con sabiduría y no con cólera. Escucha, hable con sabiduría y no con cólera. Piense lo que va a hablar. Hay palabras que en vez de arreglar las cosas las empeoran. Las palabras edifican, construyen, dan vida. Así es Dios con nosotros. A través de su palabra nos sustenta, nos alimenta, nos da vida. Así también la relación de una pareja. Si no hay palabras de afabilidad, de cortesía, de amor, de cariño, eso se va a venir a pique. No olvide el por qué se enamoró de su cónyuge. ¿Por qué se enamoró de su cónyuge? No lo olvide. No lo olvide. Y hágaselo saber también. Ay, pero si ya lo sabe. Esa es la cantaleta de muchos, ¿va? Que les cuesta hablar cuando deberían de hablar. Pero cuando eran de novios, ahí no tenían pelos en la lengua para decir cosas. Ahí hablaban más de la cuenta. ¿Y qué pasó ahora que ya está con lo que quiere, con lo que tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Empiece a hacer las cosas que dejó de hacer, hombre. Escucha. No olvide el por qué se enamoró de su cónyuge. No olvide por qué se casó con él. ¿Por qué llegó al altar? ¿Por qué vino a hacer votos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué engendraron esos bellos hijos que ahora tienen? ¿Por qué? Creo que es muy saludable empezar a buscar las razones de esos por qué, ¿no cree? Y se va a dar cuenta de que su hogar sí vale la pena luchar por él y no tirarlo por la borda y que acabe en el fondo del mar.
Y si aún así algunos de ustedes así están, yo le digo que hay luz al final del túnel. Y usted puede cambiar las cosas si quiere. Empiece a hacer las cosas que dejó de hacer cuando se conoció con él o con ella. Empiece a tener una comunión de calidad. No le estoy diciendo de cantidad, de calidad. Empiece a ganarse la confianza de su cónyuge a través de la comunicación. Pero qué serio es cuando una pareja está solamente con la comunión de su celular y el esposo haciendo otra cosa y la esposa le queda bien y de repente esta mujer otro tiene. Y viceversa. Allá está el hombre, pero sí tiene tiempo para el dichoso celular, tiene tiempo para tener comunión con el celular. Y allá el hombre que vea si se sirve o cómo llegó, etcétera. Y la comida ahí está, servite. No sé si me estoy dando a entender. Falta de comunión genera desconfianza, hombre. Repito, falta de comunión genera desconfianza. Fíjate, amor, de que esto y esto está pasando, me están escribiendo de aquí. Y resulta de que tengo que hacer este reporte, me la están pidiendo. ¿Me permite? Ya te voy a atender, ¿oíste? ¿Verdad que eso sería mucho mejor que el pobre hombre se empieza a maquinar cosas? ¡Hable! ¡Hable! Tenga comunión y generará confianza en su pareja. Pero no de por sentado, pero si ya lo sabe, hermano. Si ella sabe que yo soy una persona de mucho demanda y de mucha responsabilidad, entonces, ¿para qué le tengo que dar tanta explicación de dónde voy, a dónde, con quién voy, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, así es la vida del hogar. Es una vida de independencia, es una vida de dependencia de lo uno al otro. Y serán una sola carne. ¿Me escucha? Si usted quería una vida de independencia, pues quédese soltero. Escucha. Pero si usted está pensando en hacer hogar, hágase la idea de que ya no es soltero, de que en su hogar usted tiene responsabilidad, tiene que dar cuenta de sus actos, tiene que hacerse responsable de lo que se supone que tiene que hacer en su hogar, tanto el hombre como la mujer. Porque si no es así, mejor no se case. Si no quiere asumir responsabilidades, si no quiere que nadie lo esté supervisando diciendo: ¿a qué hora vas a venir, amor? ¿Con quién vas a ir? Con que a mí me pasa. Y yo digo, ¿cuánto más no le van a pasar a los que están casados? Sí, ahí están. ¿Y a qué hora vas a venir? ¿De dónde estás? Yo digo, santo Dios, y ahora si estuviera casado, tuviera dos. Bueno, yo digo, estamos en una relación, ¿no? Y cuando hay interés en la otra persona, hay esta clase de manifestación y preocupación. Si ella no le importara mi vida, pues me dejara, ¿no? Hay que ver las cosas positivas, ¿no? Y no entrar solamente en aquellas que solo así me quieren tener, que no sé, que esta mujer como me tiene, ¿verdad? Porque este hombre que de verdad no quiere que salga ni tenga amigos, etcétera, etcétera. Sepa que usted ya está en una relación y debe respeto a su cónyuge. Tiene que cumplir responsabilidades. Escucha. Es la gran letanía que se les lee antes de que uno que se casen, ¿verdad? Es por eso. Por favor, recuerde todas esas cosas, porque esas son sus responsabilidades. Comuníquese con su pareja y va a generar confianza.
Amén. Venga con una actitud humilde, humillada, y va a encontrar una respuesta favorable, así como le encontró Jonás. Y le voy a dar otro ejemplo, siempre familiar: el hijo pródigo. Cuando tocó fondo el hijo pródigo, que estaba queriendo comer de las algarrobas de los cerdos, fíjese bien lo que les voy a decir. En vez de creer, porque este es lo más fácil de la gente, en vez de creer que era su final y rendirse ante su realidad, prefirió retomar lo que había dejado. Y dijo: no, hombre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Voy a volver a mi papá. Voy a volver a tener comunión con él. ¿Hasta dónde me ha traído mi rebeldía? ¿Hasta dónde me ha traído mi obstinación de querer vivir una vida independiente? He fracasado, pero no se quedó allí lamentando su fracaso como muchos lo hacen. Se llenó de valor y dijo, Lucas 15, 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo se acercó el hijo? Humillado, contrito, arrepentido. He pecado, he hecho lo malo. Pero él prefirió humillarse que quedarse en el fondo. ¿Escuchó? ¿Qué es mejor? ¿Que te quedes tocando fondo o que te humilles y reconozcas parte de tu culpa y salgas de ahí? Para mí lo último. Mejor humillar un poquito la carne, ¿no? Que quedarme en la desgracia y quedarme en una situación deplorable. Mira, a veces nuestro orgullo nos mantiene ahí. No, que venga. No. Yo no lo busco, yo no la busco. ¿Me escuchó? ¿Quién está sufriendo? El que está tocando fondo. El obstinado es el que sufre. El obstinado es el que se amarga. El obstinado es el que se priva de las bendiciones. Pero aquel que se humilla, se le muestra misericordia. Así que este hombre dijo: voy a ir a mi padre, voy a volver a tener comunión con él. Se da cuenta que el tocar fondo es una oportunidad para hacer lo que dejaste de hacer en un momento dado. Se había perdido la comunión con su padre y su padre estaba deseoso de reanudarla. Tanto así que usted ya conoce la historia, que ya lo estaba esperando. Papá siempre te espera. Papá siempre te espera. Papá siempre te espera. Que vuelvas en sí. Que te levantes del fangal donde estés y digas: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe que esto es muy importante para que una relación dañada sea restaurada? Reconocer los errores. ¿Sabe por qué muchas relaciones no son sanadas completamente? Porque no hay humillación. Porque el orgullo puede más. Porque cuesta decir: fíjate, vieja, que tenías razón, me equivoqué. Fíjate, amor, que tenía razón, me equivoqué, perdóname. Pero qué cuesta decir eso, ¿verdad? Mira, yo reconozco que te he tenido abandonada. He tenido tiempo aún para mis amigos y yo reconozco que te he tenido recluida. Ahí has estado con los hipotes, ahí los has estado cuidando. Y yo mejor me he ido a divertir y te he dejado encerrada. ¿Sabes qué? Perdóname. Perdóname. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar los niños en algún lugar y vamos a dar tiempo para tú y yo.
Quiero volver a retomar esa relación contigo. Quiero que haya tiempo para los dos. ¿Usted cree que esa mujer que ha tenido así le va a salir con la cacerola en la mano? ¿Usted cree que esa mujer le va a salir con un chancletazo en la cara? No, la va a desarmar. Porque aquí entre nos, las mujeres son más sentimentales que los hombres. Y se mueven más con los sentimientos. Así que cuando ellos miran un acto así, que tú llevas así una rosita, que si de repente unos chocolatillos o algo que quieras, ¿por qué no lo hace? Ay, que cursi, hermano, por eso está donde está. Porque eso no lo veía usted cursi en el noviazgo. ¿O sí? ¿Qué, hombre? Usted se limpiaba de pie a cabeza, se echaba el mejor perfume. Bueno, algunos hasta se pasan, ¿no? Porque hasta mareado lo dejan a uno. Ya van bien así calados y todo, con tantas cosas. Y ya de casados, ¿qué pasó? Se descuidan completamente, todos deslidiados, todos hediondos, sudorosos, ya no se asean. Todos toscos. Venite, mujer, vamos al cuarto. Bien prácticos se hicieron, ya nada de romance. Ahora lo que van, ¿verdad? No, señores, no es así la cosa. No es así la cosa. Su mujer no es un instrumento sexual para satisfacerse. Le voy a decir una cosa. Las mujeres no buscan tanto el sexo como nosotros los hombres. La mujer no es tanto el sexo que los atrae, sino los afectos. Es sentirse amada, sentirse segura con un hombre que verdaderamente la aprecia, la valora. Eso es lo que hace plena a una mujer. No cuando usted quiere y se le pegue la gana de satisfacerse como animal. Perdóneme la expresión. Pero muchos hogares están en el fondo por esas actitudes grotescas. No son así, Señor. Usted debe comprender la dinámica, la forma del comportamiento de su cónyuge. ¿Qué la estimula? ¿Qué le agrada? ¿Qué le gusta? Esos detalles la va a hacer que la reconquiste, la va a tener a sus pies. No va a haber necesidad de que usted le diga, amor, haceme esto. No, hombre, ahí la va a tener. Hasta la va a desesperar. Yo les veo cara de incrédulos a ustedes, fíjense. Aunque estén con ese bozal en la boca, pero yo los veo así todos, con aquellos ojos de... Que juzgue Dios si lo que estoy diciendo no es la realidad que viven muchos hogares hoy en día. ¿Sabe? El hijo pródigo tuvo una actitud siempre de asumir consecuencias, ¿verdad?, de los actos. En Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo, Lucas 15:17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, él llegó a una conclusión que en el peor de los escenarios que podía encontrar al tener un encuentro una vez más con su padre, lo menos que podría hacer su padre es ponerlo como jornalero. Pero él dijo, ningún jornalero que está empleado de mi padre aguanta hambre como yo lo estoy aguantando en este momento. Así que prefiero estar de jornalero
pero comiendo bien que estando apacentando cerdos y aguantando hambre. Así que estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Y aunque Él me haga jornalero en su casa, una cosa estoy seguro: estaré mejor que donde estoy hoy. ¿Sí o no? Al punto que quiero llegar es el siguiente: no espere, si usted ha cometido un grave error en su relación, que las cosas van a ser igual cuando usted regrese. Usted debe de estar consciente que la confianza que se perdió, usted tiene que trabajar en ella y empezar a ganarse poco a poco esa confianza y tener paciencia. ¿Me escucha? Que no va a ser de la noche a la mañana que ya lo va a tener todo. No, no es así. Especialmente si la ofendida ha sido una mujer, porque repito, la mujer es más sensible. Entonces va a requerir tiempo y usted tiene que conformarse con lo que se le dé cuando llega al hogar. Si verdaderamente quiere estar ahí, ¿me escucha? Pero no exija. Usted que ha abandonado el hogar, no exija. Esté consciente que tendrá un precio que pagar por el descuido que ha tenido, y que esa confianza que se ha perdido usted la va a tener que trabajar día y noche. Y no se canse si verdaderamente quiere restaurar su hogar. Amén, iglesia. Y se sorprenderá lo que Dios puede hacer. Así que repito, un destello de esperanza o luz que arroja Dios en el fondo, cuando llegamos a Él, es que podemos volver a empezar de nuevo, a tener una vez más las actitudes que un día descuidé. Yo las puedo retomar y cambiar la historia de mi hogar, cambiar la historia de mi vida. ¿Me escucha, iglesia? Si tengo la actitud correcta, milagros van a suceder en su casa. Y así rápido quiero enfocarme en el último propósito del tocar fondo. Y es que me di cuenta que es un lugar donde se tienen encuentros, uno, con la gracia de Dios, fíjese. Es algo que yo no entiendo, donde podemos decir que puede ser nuestro final. Es un lugar donde brilla la gracia de Dios. Y les voy a poner así rapidito los ejemplos que he venido retomando. Adán y Eva lo encontraron cuando tocaron fondo. Fíjense que a pesar de las consecuencias que tuvieron que asumir por sus pecados, hubo una gran manifestación de la gracia de Dios sobre ellos. ¿Y sabe cuándo? Cuando Dios gentilmente les quita las hojitas de sus partes y mata a un animal inocente para cubrir la vergüenza de la pareja. ¿Qué es eso? Gracia. Esa es una figura de lo que Cristo iba a hacer muy pronto, siglos después. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y nos da licencia para servir ya no en vergüenza, ya no en culpabilidad, porque así como está escrito en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta lo que Cristo hace? Con su muerte nos da licencia para servir. Con limpia conciencia, ya no hay culpabilidad, ya no hay por qué huir.
Y eso es lo que hizo Jehová con la primer pareja. Cubrió su vergüenza con sangre inocente, así como ahora nosotros hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, que no solamente cubre, sino que quita nuestros pecados. Manifestación de gracia, ¿verdad? En el fondo de Adán y Eva, en el tocar fondo de sus vidas. Jonás tuvo un encuentro con la gracia de Dios al tocar fondo. Fue librado de la sepultura. La fe lo expresa. Fíjese bien, dijo Jonás, ahí en Jonás 2:6: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Escuche bien lo que le voy a decir. La fe lo expresa, la gracia lo ejecuta. Por eso es que vemos ahí en Jonás 2:10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira, y mandó Jehová al pez. Le voy a decir una cosa: Dios tiene control de todo lo que pasa en su vida, aún de lo que está pasando cuando toca fondo. Jehová mandó al pez para que lo expulsara y volverlo a poner en el camino correcto. ¿Qué es eso, Señor? Gracia. Cuando tú buscas en fe a tu Dios, la gracia es desatada a tu favor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el vehículo que conduce la gracia de Dios. Bendita la gracia, ¿no cree? Por último, el hijo pródigo no encontró un empleo de jornalero cuando llegó, ¿verdad que no? No le estaba esperando ahí el padre decirle: bueno, ahí está, cuídame esto, etcétera, esto y esto. ¿Qué le estaba esperando al hijo pródigo? ¿Una mudada nueva? ¿Una mesa llena de provisión? Y una fiesta. ¿Qué es eso? Gracia, favor inmerecido. Es de lo que le estaba esperando al hijo pródigo cuando decidió salir de donde estaba y empezar a hacer lo correcto nuevamente. Se encontró con la gracia. Lo que quiero enfatizar para ti es lo siguiente, amado hermano. Escuche bien lo que le voy a decir. Que si das paso de fe, no quedarte en el fondo, haciendo lo que dejaste de hacer en su momento con tu pareja, en tu relación dañada, puede, fíjese bien, pueda que te encuentres con la gracia de Dios y lo que crees perdido puede ser recuperado totalmente. No parcial, totalmente. Y esa es la esperanza con la cual Dios quiere que usted se mueva. ¿Quién quita que al llegar a su cónyuge, en vez de encontrarse con un muro allí, hostilidad hacia usted, y usted llega con una actitud humilde, sin soberbia, sin altanería, humillado como llegó el hijo pródigo? ¿Quién quita que esa mujer lo vuelva a recibir con los brazos abiertos y volver a disfrutar todo lo que emana de su hogar? Eso es lo que sucede cuando tenemos actitudes correctas. Podemos esperar bendiciones no parciales, sino totales. Póngase de pie, por favor. Aleluya.
Tocar fondo. Una expresión frecuente que alude a hechos negativos, a condiciones extremas y adversas que por diversas razones se agudizan, pero que arrojan una luz de esperanza al final del camino. Como lo es la oportunidad de volver a hacer lo correcto y que en un momento dado dejaste de hacer. Así como tener un encuentro con la gracia de Dios, donde lo perdido puede ser recuperado en su totalidad. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento, por favor. Yo no sé cuántos hogares están aquí que están considerando seriamente separarse o peor aún divorciarse. Si Jonás estuviese aquí y le cediera el micrófono, seguramente les dijera: deténganse, porque el tocar fondo no es el fin. Usted puede salir de allí si cambia de actitud. Usted puede salir de allí si está dispuesto a hacer lo que dejó de hacer. Yo soy testigo de eso. Creo, sin temor a equivocarme, que Jonás le dijera a muchas parejas que no se rindan en su relación, sino que hagan todo lo posible para reanudar esa comunión que un día descuidaron, que puedan reanudar una vez más esa relación que la tienen ahí sin darle atención, sin favorecerle. Por favor, haga su trabajo. No pierda su hogar. El propósito de Dios no es ver hogares destruidos, es ver hogares consolidados con su bendición. Es tener a hijos bajo la cobertura de un papá y de una mamá que, lejos de ser perfectos, son personas de carne y hueso que cometen errores, pero que también rectifican, que corrigen, que están dispuestos a aprender en el camino de sus equivocaciones, que están dispuestos a pedir perdón cuando se equivocan, que están dispuestos a humillarse con tal de rescatar a su cónyuge, con tal de ver a sus hijos con la bendición de la cobertura de un hogar funcional, no disfuncional. Yo quiero que en esta hora usted ponga en sus manos su hogar, porque yo sé, sin temor a equivocarme, que son las áreas que el enemigo ha estado atacando con fuerza en estos últimos días. Muchas personas que su desacuerdo los ha llevado a perder esa comunión, esa relación. Yo le digo, no hay un caso perdido. No lo considere como un caso perdido. Empiece a hacer lo correcto. Empiece a manifestar una actitud diferente y le digo, Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender con su gracia. Y lo que cree perdido, se imagine que pueda tener un escenario muy adverso como lo pintaba el hijo pródigo, que dijo: voy a ser jornalero en la casa de mi padre. Y resultó todo lo contrario. Resulta que el padre aún lo estaba esperando. Resulta que el padre aún tenía los brazos abiertos esperando al hijo. Resulta que el padre no escatimó en gastos para vestir a su hijo y quitarle su vergüenza. Resulta que el padre no escatimó en gastos para preparar la mejor cena o comida posible para su hijo, que ahora había sido devuelto a su casa. Nos encontramos con un padre que no escatimó esfuerzos por engranar su casa
y ponerla en fiesta, porque ese hijo perdido le era más, había vuelto. Amado, pueda que su relación usted la considere perdida, pero dice el Señor: yo puedo cambiar esa situación. Si empiezas a dar pasos de fe, si empiezas a hacer lo que un día dejaste de hacer y empiezas a invertir tiempo con los tuyos, con tu familia, en tu hogar, yo, dice el Señor, puedo darte una sorpresa. Y lo que consideres perdido, yo puedo restaurártelo en un abrir y cerrar de ojos. Porque el que se acerca a mí, al corazón contrito y humillado, no solo va a encontrar el favor de Dios, sino también va a encontrar gracia para poder ver un hogar, una relación restaurada por completo, como lo fue el caso de Jonás, como lo fue el caso del hijo pródigo, como lo fue el caso del rey David, como lo fue el caso de Adán y Eva. Todos tocaron fondo, pero fue un lugar donde descubrieron que era una oportunidad para empezar a hacer lo correcto, empezar de nuevo, desde cero. Y no fueron avergonzados. Y es que ninguno que crea en Dios será avergonzado. Y es que ninguno que se acerque a Dios con confianza que lo va a encontrar, se va a ir de allí sin ser galardonado. Y es que ninguno que deje entrar a Jesús una vez más en su casa va a encontrar las manos de Cristo vacías. Al contrario, las va a encontrar llenas de bendición para compartirlas contigo, porque está escrito: he aquí yo llamo a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y me deja entrar y hace de mí una vez más su amigo, su confidente, su hermano, yo le prometo que lo voy a bendecir, que hay una cena, que hay comida preparada para compartir, si me dejas entrar. Si estás dispuesto a reanudar esta relación con tu Dios, te encontrarás con bendición. ¿Lo dejarías entrar? Yo hago la invitación en esta hora. Si alguno ha perdido contacto, relación con Dios y ha tocado fondo, yo le digo, no es su fin. Usted puede tornarlo en un comienzo glorioso, en una oportunidad de empezar de nuevo. Tenga la actitud correcta, humíllese, busque de Dios y será encontrado por Él. Y Él lo va a restaurar y Él lo va a sacar de ahí. Bien dijo el salmista: sacó mi vida del pozo cenagoso y puso mi pie sobre piedra, sobre peña inconmovible. Ese es nuestro Dios. Si tú te has alejado de tu Dios, el Señor te invita a que reanudes esa relación con Él. Ya no lo ignores, ya no sigas huyendo de Él.
Él te espera. Él quiere volverte a escuchar. Él no está enojado contigo. Él quiere darte otra oportunidad. Atiende a su voz. Atiende a su voz. Vuelve en sí. Así como lo hizo Jonás. Hizo lo correcto. Volvió a invocar el nombre de Dios. Y no fue avergonzado. Dios lo oyó y lo sacó de ese lugar donde estaba, donde había tocado fondo. Lo mismo hizo con el hijo pródigo. Al reconocer su error y fue ahí humillado, él se encontró con los brazos abiertos del Padre y con mucha gracia, mucha gracia, mucha gracia, más de lo que esperaba, porque así es Dios. Nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que en esta hora usted reanude votos con Dios. Se ha estado alejado de Él y ha estado tocando fondo. Yo le digo, no se quede allí. Enfrente su realidad de la mejor manera. Salga. No se llene de autocompasión, autoconmiseración y diga que es un caso perdido, porque cuando Dios toma un caso que para el hombre es un caso perdido, le digo que siempre terminará en un caso bien ganado, porque nuestro abogado no pierde ningún caso. Papá, yo pongo cada pareja. Yo no sé si tú estás al lado de tus parejas, pero siento en mi corazón hacer esto en esta hora. Si su pareja está aquí, búsquela. Búsquela y abrácelo. Abrácela. Por favor, hágalo. Por favor, hágalo. Si su pareja está aquí, búsquelo. Búsquelo. Por favor, necesito urgencia de orar por ustedes. Y quiero que pasen aquí rápido, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Siento urgencia por orar por ustedes. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Busque a su pareja y tráigala. Tráigala aquí al altar, tráigala aquí al altar, tráigala una vez más aquí al altar. Un día la trajo, ¿verdad? Pues tráigala de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo, oh santo. Te voy a decir algo, Satanás. Tú sé que escuchas. Estas parejas no te pertenecen, no son tuyas. Cada una de ellas tiene el sello del Santo de los Santos. Y yo sé que tú lo ves mejor que yo. Tienen un sello de propiedad y no son tuyos. No son tuyos ni nunca serán tuyos. Y te voy a recordar quién pagó un precio elevado por ellos. Yo sé que escuchas. Cristo pagó un precio elevado por ellos. Cada una de estas parejas que tú ves aquí han sido comprados por precio de sangre y tienen un sello de propiedad. Y te voy a decir algo. No dice que sean tuyos. No te pertenecen ya. No tienes por qué estar metiendo tus manos en este matrimonio. No tienes por qué estar atormentando ya más a estas parejas, porque están cubiertas con la sangre del Cordero. Y está escrito
que el ángel de la muerte, al ver la señal, no entrará a hacer daño, sino huirá. Y cada una de estas parejas tienen la marca de la sangre del Cordero. Y el devorador acecha, y el devorador acecha, y el devorador acecha. Pero tengo noticias: no puede entrar. Ya no puede entrar. Pasa de largo. Solo mete miedo, solo intimida, solo vocifera. Pero no puede entrar si tú no le permites. No va a entrar si tú no le permites. No va a entrar. Así que yo quiero que haga algo en esta hora. Ahí donde está. Cierre puertas. Yo no sé qué puertas ha abierto. Yo no sé qué puertas ha abierto. Yo no sé. Porque el enemigo ha encontrado derecho legal para perturbar en ciertos hogares. Pero son por portillos que se han abierto. Pero en esta mañana el Señor quiere finiquitar esto. Arreglar esto una vez por todas. Cierra portillos, cierra puertas. No le des lugar al diablo. Ya no más, dice el Señor. Ya no más, ya no más. Déjalo afuera, porque ahí le corresponde a él estar afuera. A quien debe estar adentro soy yo, dice el Señor. Yo soy el centro de tu vida. Yo soy el centro de tu relación, dice el Señor. El enemigo ha querido destruir, pero te tengo noticias. Es cierto, tú has venido a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida abundante. Cristo es un Dios de oportunidades y nuevos comienzos. Así que cierra puertas y empieza de nuevo. Cierra puertas en tu relación y empieza de nuevo. Empieza a hacer lo correcto. Empieza a tener actitudes correctas. Actitudes que antes las tenías, que ayudaban en esa comunión, en esa relación, a generar confianza. Vuelve otra vez. Comprométete, no conmigo. Comprométete una vez más aquí ante el altar. Así como un día llevaste a esa mujer al altar. Comprométete una vez más con tu Dios que te unió. Y dile: papá, esta es la mujer que tú me diste. Este es el hombre que tú me diste. Y yo lo amo. Y quiero estar con él y con ella todo el resto de mi vida. Señor de la gloria, aquí está mi hogar. Aquí está mi hogar. En esta hora yo cierro puertas. Yo cierro portillos. Yo ya no le vuelvo a dar lugar al enemigo. Empiezo a comunicarme más con mi pareja. Empiezo a cultivar esa relación con ella. Te invito a mi hogar. Ahora quiero que haga esa. Después de haber cerrado esos portillos, ahora quiero que invite a Jesús. Que invita a Jesús a tomar posesión de su casa, a tomar posesión de cada uno de sus corazones. Que ya no dejen de luchar. Ríndanse mejor a Jesús, porque Él tiene la sabiduría y que está deseoso para compartirla, para que ustedes puedan solventar esa diferencia, solventar esos problemas que la vida una y otra vez les cae, los sorprende. No tienen por qué enfrentarlo solos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes. Pidan sabiduría porque yo se la doy y sin reproche. Pidan la sabiduría porque yo se la doy y sin reproche, dice el Señor. Lo que un día uní, nadie lo va a separar, porque están bajo mi bendición. Aleluya, 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 aleluya. Invítenme a mí, dice el Señor, a que sea Señor y Dios de esa relación. Invítenme. Déjenme entrar. Empiecen a tener una relación conmigo fuerte, sólida. Empiecen a tener una relación fuerte y sólida con sus parejas. Y le digo, las cosas van a empezar a cambiar. Empezarán a caminar por rumbo correcto.
Aleluya. Y lo que crees perdido es restaurado. Es restaurado, es restaurado, es restaurado, es restaurado. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en tus manos pongo estas parejas. En tus manos las pongo. En tus manos están. Y yo la bendigo, Señor. Yo la bendigo, Padre. Yo bendigo en esta hora cada matrimonio. Yo bendigo en esta hora cada relación. Yo lo bendigo. Profetizo días mejores. Profetizo días mejores en su relación, llenos de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto, de comunión. Desato bendiciones sobre sus vidas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y esto lo sellamos con un amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.